¿Alguna vez te ha pasado que sientes que los demás parecen más inteligentes que tú solo porque toman decisiones rápidamente mientras tú necesitas pensar mucho antes de hacerlo? Tal vez has notado que, mientras algunas personas responden de inmediato en una conversación, tu mente continúa analizando lo que ocurrió incluso horas después. Repasas cada palabra, reconsideras lo que dijiste, intentas descifrar lo que la otra persona realmente quiso expresar y te preguntas si podrías haber respondido de otra manera. Esa tendencia a reflexionar constantemente puede hacerte sentir que piensas demasiado, pero en realidad podría ser una señal de que tu mente funciona de una forma mucho más profunda de lo que imaginas. Lo curioso es que muchas personas con una gran capacidad intelectual no siempre parecen brillantes a primera vista. De hecho, algunos de los comportamientos que la sociedad suele considerar como debilidades o rarezas pueden estar vinculados a un cerebro especialmente analítico. La psicología y la neurociencia han observado que ciertos patrones mentales aparecen con mayor frecuencia en personas con un alto nivel de inteligencia. Sin embargo, muchas veces quienes poseen estas características no son conscientes de ello, y en lugar de verlo como una ventaja, lo interpretan como una dificultad personal. Existen varias conductas que pueden revelar que tu mente está trabajando a un nivel más complejo. Algunas pueden parecer hábitos comunes, pero en realidad reflejan un procesamiento mental profundo. A lo largo de este contenido, exploraremos 5 de esos comportamientos que, según distintos estudios, aparecen con frecuencia en personas altamente inteligentes. Y hay uno en particular, el último de la lista, que suele encontrarse en muchas de las mentes más brillantes de la historia. Comencemos con el primero: la tendencia a analizar demasiado las cosas. Las personas con una mente analítica suelen tener la costumbre de examinar todo con detenimiento. Tal vez te ha ocurrido que alguien comenta algo durante una conversación y mucho tiempo después sigues pensando en ese momento. Tu mente vuelve a esa escena y comienza a revisarla desde distintos ángulos. Piensas en lo que dijiste, en lo que la otra persona dijo, en lo que pudo haber querido decir realmente y en todas las respuestas que podrías haber dado. Este proceso no se limita únicamente a las interacciones sociales. Incluso decisiones pequeñas pueden transformarse en un análisis complejo dentro de tu mente. Algo tan simple como elegir una opción entre varias puede desencadenar una cadena de pensamientos donde empiezas a evaluar diferentes resultados posibles. Imaginas distintos escenarios, anticipas consecuencias, comparas alternativas y consideras tanto los beneficios como los posibles problemas que podrían aparecer. Desde el exterior, algunas personas podrían interpretar este comportamiento como indecisión o inseguridad. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo muchas veces es un proceso cognitivo mucho más elaborado. Las personas con mayor capacidad intelectual suelen poseer una memoria de trabajo más desarrollada. Esto significa que su cerebro puede mantener activas varias ideas al mismo tiempo, analizarlas, compararlas y reorganizarlas constantemente mientras intenta encontrar la mejor respuesta o la decisión más adecuada. Mientras otros reaccionan con rapidez basándose en intuiciones inmediatas, tu mente puede estar evaluando múltiples posibilidades de forma simultánea. Es como si tu cerebro abriera varias rutas mentales al mismo tiempo y explorara cada una antes de elegir cuál seguir. En cuestión de segundos, puedes estar imaginando distintos resultados, calculando riesgos y pensando en consecuencias que muchas personas ni siquiera llegan a considerar. Por esta razón, a veces puede parecer que complicas situaciones que para otros resultan simples, pero en realidad, tu mente simplemente está haciendo lo que está diseñada para hacer: analizar información con profundidad, examinar diferentes perspectivas y anticipar posibles resultados antes de actuar. Ahora bien, existe otro comportamiento que muchas personas consideran extraño, pero que también suele aparecer en mentes altamente analíticas: hablar contigo mismo. Para muchas personas, escuchar a alguien hablar solo puede parecer algo inusual.
a menudo se asocia erróneamente con distracción o con comportamientos poco comunes. Sin embargo, en realidad, este hábito puede ser una herramienta mental muy poderosa. En muchas ocasiones, no se trata de mantener una conversación completa en voz alta. Puede ser algo mucho más simple: murmurar una idea, repetir un paso mientras realizas una tarea o explicar en voz baja lo que estás intentando resolver. Algunas personas incluso organizan sus pensamientos hablándolos en voz alta mientras trabajan, estudian o intentan comprender un problema. Lejos de ser un signo negativo, este comportamiento puede ayudar al cerebro a organizar mejor la información. Cuando expresas tus pensamientos en voz alta, tu mente procesa las ideas de una manera diferente. Las palabras que escuchas refuerzan lo que estás pensando y permiten que tu cerebro estructure mejor los conceptos. Muchas personas con pensamiento analítico utilizan este recurso sin darse cuenta. Al verbalizar lo que están pensando, logran aclarar ideas confusas, detectar errores en su razonamiento y encontrar soluciones con mayor facilidad. Es como si hablar contigo mismo creara una especie de diálogo interno que te permite examinar tus propios pensamientos desde otra perspectiva. En lugar de ser un hábito extraño, en muchos casos es simplemente una forma natural que tiene el cerebro de ordenar la información, resolver problemas y profundizar en el proceso de pensamiento. De hecho, para algunas mentes especialmente reflexivas, esta pequeña costumbre puede convertirse en una herramienta muy eficaz para comprender mejor el mundo que las rodea. En muchas ocasiones, hablar contigo mismo funciona como una manera natural de organizar lo que ocurre dentro de tu mente. Es como si tu cerebro necesitara escuchar las ideas en voz alta para acomodarlas mejor, darles estructura y comprenderlas con mayor claridad. Cuando expresas tus pensamientos verbalmente, aunque sea en un susurro o en frases cortas, tu mente logra ordenar la información de una forma más clara. Desde la psicología, este fenómeno se conoce como lenguaje interno. Se trata de un proceso mental que permite guiar el pensamiento, estructurar ideas y planificar acciones. En lugar de ser simplemente un hábito curioso, este mecanismo cumple una función importante en el funcionamiento cognitivo. Muchas personas lo utilizan de forma inconsciente cuando intentan resolver un problema, recordar una secuencia de pasos o tomar una decisión. Por esa razón, quienes poseen una mente particularmente analítica suelen recurrir con frecuencia a este tipo de diálogo interno. Mientras están concentrados en una tarea, pueden repetirse instrucciones, formularse preguntas o explicar el problema en voz baja mientras intentan encontrar una solución. Este pequeño diálogo consigo mismos actúa como una herramienta que ayuda al cerebro a procesar la información con mayor precisión. Lejos de ser algo extraño o negativo, en muchos casos es simplemente una estrategia natural del cerebro para pensar con mayor claridad. El lenguaje, en este contexto, se convierte en una herramienta que permite organizar los pensamientos, evaluar opciones y avanzar paso a paso hacia una solución. Ahora bien, existe otro comportamiento que muchas personas interpretan de forma equivocada, pero que también aparece con frecuencia en mentes muy activas: la facilidad para aburrirse. Hay personas que pueden realizar la misma actividad durante largos periodos sin sentir ningún problema. Pueden repetir una tarea una y otra vez sin perder la concentración ni el interés. Sin embargo, cuando alguien posee una mente especialmente inquieta, la experiencia suele ser diferente. Tal vez te ha ocurrido que comienzas una actividad con entusiasmo. Al principio prestas atención, analizas lo que estás haciendo y tratas de comprender cómo funciona. Pero en el momento en que tu mente logra descifrar el patrón o entender completamente la dinámica, el interés empieza a disminuir rápidamente. De pronto, aquello que parecía interesante deja de resultar estimulante. No porque la actividad sea inútil o porque no tengas disciplina, sino porque tu cerebro ya ha resuelto el desafío que representaba. Cuando la mente siente que ya entendió el proceso, deja de percibir novedad o dificultad, y con ello desaparece gran parte de la motivación.
Muchas veces este comportamiento es malinterpretado por quienes observan desde fuera. Algunas personas pueden pensar que se trata de falta de compromiso, pereza o incapacidad para mantener la atención. Sin embargo, en numerosos casos ocurre algo muy distinto. Una mente altamente activa necesita estímulos más complejos para mantenerse comprometida. Cuando una actividad resulta demasiado simple o repetitiva, el cerebro deja de sentirse desafiado, y cuando no existe un desafío mental que resolver, aparece el aburrimiento. Por esa razón, algunas personas sienten la necesidad constante de explorar nuevos temas, cambiar de actividad o aprender algo diferente. No es necesariamente falta de concentración, más bien es una mente que funciona mejor cuando se enfrenta a ideas nuevas, preguntas complejas o problemas que realmente requieren reflexión. Las mentes analíticas suelen disfrutar de los desafíos intelectuales. Cuando encuentran algo que realmente despierta su curiosidad, pueden pasar horas investigando, reflexionando o profundizando en ese tema. Pero cuando la tarea deja de exigir esfuerzo mental, la atención simplemente se desvanece. Existe, además, otro rasgo que puede resultar sorprendente, porque contradice lo que muchas personas imaginan sobre la inteligencia: la tendencia a dudar de uno mismo. Podría parecer lógico pensar que las personas más inteligentes son también las más seguras de lo que saben. Sin embargo, en muchos casos sucede lo contrario. A medida que una persona adquiere más conocimiento sobre un tema, también se vuelve más consciente de la enorme cantidad de cosas que todavía desconoce. Cuanto más amplio se vuelve el panorama, más evidente se hace la complejidad del mundo, y esa conciencia puede llevar a que la persona evalúe sus propias habilidades con mayor cautela. En psicología, existe un fenómeno muy conocido llamado efecto Dunning-Kruger. Este concepto describe una tendencia curiosa. Las personas con menos conocimiento sobre un tema suelen sobreestimar sus capacidades, mientras que aquellas con mayor experiencia o comprensión tienden a ser más prudentes al evaluarse. Esto ocurre porque quienes tienen poca información no alcanzan a ver todas las variables involucradas, mientras que quienes conocen el tema con mayor profundidad perciben claramente su complejidad. Por esa razón, muchas personas con pensamiento analítico suelen cuestionar sus propias habilidades. Analizan sus errores con detenimiento, revisan sus decisiones y se preguntan si realmente están suficientemente preparados. En lugar de asumir que ya lo saben todo, mantienen una actitud más reflexiva y crítica hacia su propio conocimiento. Aunque a veces esto puede sentirse como inseguridad, en realidad suele ser una señal de una mente que está acostumbrada a observar el panorama completo, reconocer sus límites y seguir aprendiendo constantemente. Mientras algunas personas expresan sus opiniones con total seguridad, hay mentes que continúan evaluando la situación incluso después de haber hablado. En lugar de aceptar rápidamente una conclusión, ese tipo de mente sigue comparando posibilidades, revisando detalles y preguntándose si realmente la interpretación es correcta. No se trata de falta de capacidad ni de inseguridad permanente. Más bien, es el resultado de un pensamiento que percibe más variables, más matices y más perspectivas antes de sentirse completamente convencido. Cuando alguien posee una mente profundamente analítica, su proceso mental suele ser más complejo. Mientras otros llegan a una respuesta rápida, esa mente sigue examinando diferentes ángulos del problema. Analiza la información, reconsidera las ideas y reflexiona sobre lo que podría faltar en el análisis. Por eso, muchas veces estas personas tardan más en sentirse seguras de una conclusión. No es debilidad intelectual, es simplemente una forma de pensar que busca comprender con mayor profundidad antes de afirmar algo con total certeza. Otro rasgo muy común en este tipo de pensamiento aparece cuando la mente comienza a identificar patrones o errores que la mayoría de las personas no percibe. Este es uno de los signos más característicos de una mente altamente analítica. Mientras muchas personas observan la información de manera directa, otras empiezan a relacionar elementos casi de forma automática.
Pequeños detalles que parecen insignificantes para la mayoría empiezan a cobrar sentido. Ideas que en apariencia no tienen relación comienzan a conectarse dentro de la mente. Situaciones aisladas, comportamientos aparentemente independientes o fragmentos de información dispersa pueden terminar formando una estructura clara cuando el cerebro logra unirlos. Es como si la mente estuviera constantemente organizando piezas de un rompecabezas invisible. Poco a poco, aquello que parecía caótico empieza a mostrar un patrón. Y cuando ese patrón aparece, la comprensión del problema cambia por completo. Por esa razón, algunas personas detectan inconsistencias en argumentos o explicaciones que para otros pasan totalmente desapercibidas. Escuchan una idea y aunque en la superficie parece lógica, hay algo que no termina de encajar. Tal vez es un detalle pequeño, una contradicción sutil o una relación que no coincide del todo. Ese tipo de mente suele captar esas diferencias rápidamente. También ocurre en el proceso de resolver problemas. Algunas personas encuentran soluciones con mayor rapidez, no porque adivinen la respuesta, sino porque su cerebro ya conectó varios elementos al mismo tiempo. Mientras otros todavía analizan cada parte por separado, su mente ya ha integrado varias piezas de información y puede ver el problema como un todo. Este tipo de pensamiento también facilita encontrar conexiones inesperadas entre ideas distintas. Un concepto lleva a otro. Ese segundo concepto abre la puerta a una nueva posibilidad, y así sucesivamente, hasta que aparece una conclusión que antes no parecía evidente. Muchas veces, estas conexiones surgen porque el cerebro está acostumbrado a buscar relaciones ocultas dentro de la información. Cuando esta habilidad es especialmente fuerte, la mente deja de ver datos aislados y comienza a percibir estructuras completas. Donde otros ven hechos sueltos, esa mente detecta patrones, tendencias y vínculos que explican cómo se relacionan las cosas entre sí. Por eso, la inteligencia no siempre se manifiesta de la forma en que muchas personas la imaginan. No siempre se trata de responder más rápido, hablar con mayor seguridad o tener todas las respuestas en el momento exacto. En muchos casos, la inteligencia se expresa de manera mucho más silenciosa. A veces aparece en la persona que observa más de lo que habla, en quien reflexiona antes de opinar o en quien analiza profundamente incluso las situaciones más simples. También puede manifestarse en alguien que cuestiona sus propias ideas, que revisa sus conclusiones y que intenta comprender cada situación desde distintos ángulos. Por eso, si alguna vez alguien te ha dicho que piensas demasiado, que analizas las cosas en exceso o que complicas situaciones que parecen simples, quizá no se trate realmente de un defecto. Es posible que simplemente sea la forma natural en que funciona una mente acostumbrada a explorar los detalles con mayor profundidad. Cada persona procesa la información de manera distinta. Algunas mentes se enfocan en la rapidez, mientras que otras se orientan hacia el análisis detallado. Ninguna forma de pensamiento es necesariamente mejor que la otra, pero comprender estas diferencias puede ayudarte a valorar tu propia manera de pensar. Y ahora surge una pregunta interesante. ¿Con cuántos de estos comportamientos te sentiste identificado? Tal vez descubriste que algunos de ellos describen exactamente cómo funciona tu mente en el día a día. Si te gustaría compartir tu experiencia, puedes escribirlo en los comentarios y contar cuál de estos rasgos reconoces más en ti. Además, si este contenido te resultó interesante, puedes apoyarlo con un me gusta y suscribirte para seguir explorando temas similares en futuros videos. También puedes continuar con el siguiente contenido recomendado, donde profundizamos aún más en cómo funciona la mente y por qué algunos patrones de pensamiento son más comunes de lo que imaginamos.